Buenas noches, estamos en el aire. Vivi. ¿Cómo estás, María Marta? Bien, con frío. Sí, después del veranito volvió el invierno. Volvió el invierno. Bueno, hoy para iniciar esta temática que vamos a hablar del fenómeno de la creencia en la obra de Sigmund Freud, se me ocurrió volver a traer un tema musical. En realidad es parte de toda una obra conceptual que ya alguna vez lo traje hace varios años, de Alan Parsons, que hizo justamente una obra conceptual basada en la obra de Sigmund Freud. Así que parte de Freudiana escuchamos a Alan Parsons. Okay. So far to hear the words of hope and consolation, with no star to guide us through the night. Through many realms of fantasy, we wander and we roam far away from home. And all of those we held so dear grew tired of understanding, and we dreamed through the endless nights alone. What sun can light this darkness, and what hand remove this stone? Far away, far away, like a leaf that the wind has blown. Far away, far away, far away from home, far away from home. Auspician este programa Discover, disquería especializada en rock progresivo y clásico. Florida 537, primer piso, local 441. Red de Psicólogos de Buenos Aires, www.redsiva.com.ar. Editorial Antigua, www.editorialantigua.com.ar. UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Carreras de grado, posgrado y educación a distancia. www.uces.edu.ar. Bueno, estamos nuevamente en el aire y, como les decía, vamos a hablar fundamentalmente de un libro que ha escrito nuestra invitada, que ahora vas a presentar, María Marta, a quien, bueno, vos has tenido el honor de prologarle el libro, así que presentanos a Marcela. Una formalmente. suerte de honor inmerecido. Voy a leer el subtítulo del libro, Herramienta diagnóstica freudiana del sujeto y la sociedad. Bueno, Marcela Bianchi es licenciada en Psicología, magíster en Psicoanálisis, profesora de la asignatura Psicología Evolutiva, Niñez, en la Universidad de Buenos Aires. Dictó un seminario que se llamó Lenguaje y Subjetividad,
profesora asociada del Departamento de Psicoanálisis en la Universidad Kennedy y dicta las asignaturas Desarrollos en Psicoanálisis 1 y 2, Escuela Francesa, y Psicología Comunitaria. También es investigadora en la misma universidad, directora de la investigación Psicología Comunitaria y Función del Padre en la Cultura Occidental, y es directora de tesis de maestría, integrante de tribunales evaluadores de tesis de maestría y tutora de tesis de grado. Buenas noches, Marcela. Un gusto volver a compartir contigo. ¿Qué tal, María Marta? ¿Qué tal, Viviana? Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Aquí muy contentas de compartir este espacio contigo. Contanos, Marcela, ¿cómo surge la inquietud por esto que dio forma de libro? Bueno, viste que hay cosas que empiezan por algo chiquitito, una pregunta que uno se hace, ¿no? Para cuando yo empecé a pensar, digamos, el producto que después se volcó en libro fue mi tesis de maestría, ¿no? Cuando yo buscaba inquietudes para empezar a investigar, estaba trabajando todavía mucho tiempo con psicosis en instituciones, no en consultorio. Y mi pregunta empezó por ser la creencia delirante. ¿Qué era la creencia delirante? Y bueno, esa inocencia que da la ignorancia, dije, ¿cuánto puede decir Freud o Lacan de la creencia? Nada, me pongo a investigar. Y la verdad que de Lacan no pude poner un solo renglón en la tesis porque tiene más de 5.800 referencias. Me llevó como 10 años armarla. Ay, Dios mío, ¿no? Y bueno, está sostenida, las referencias de Freud son como 380, la tesis está sostenida en 270 más o menos. O sea que, bueno, uno tiene que tener cuidado con lo que se pregunta. Sí, y digamos, el punto de partida de tu investigación es, más allá de ubicar la creencia en la subjetividad, pero aparece como que tiene una función la creencia, ¿no? El funcionamiento de la creencia Sí. en la realidad. Como no es un concepto. Exacto. No, claro que no. La verdad que es maravilloso leerlo a Freud en el proyecto cuando plantea a la creencia en la realidad. ¿Bajo qué preguntas, digamos? Él se venía preguntando cómo hace el sistema para diferenciar entre una percepción y un recuerdo. Y más todavía entre una percepción y una alucinación. Algo que en realidad convendría mantener vivo como pregunta, porque ¿cómo hacemos a saber que estamos viviendo y no estamos soñando, digamos? O sea, ¿hasta qué punto no se mete la vida onírica en la vida cotidiana, por ejemplo? ¿Hasta dónde uno ve realidades y no fantasmas? Bueno, el planteo de él en ese momento dentro del proyecto es que, dice, luego de concluido el acto de pensar, si el signo de realidad se suma a la percepción, se habrá obtenido el juicio de realidad, la creencia, alcanzándose así la meta de todo el trabajo. O sea, hay un funcionamiento de la creencia en la realidad que permite entender la realidad, creerla, ¿sí? Ahora, lo llamativo es que ese funcionamiento
digamos, el que podríamos suponer que es el esperable en todo sujeto, es pervertido de miles de formas. Ya de entrada él habla de que, por ejemplo, ¿no?, que para darle creencia en la realidad a una representación, eso va a depender de las representaciones que existan en el yo. O sea, yo voy a creer en esto en función de lo que yo quiera, lo cual quiere decir que, además de la creencia en la realidad, tenés miles de formas para no querer saber nada de eso, ¿no? Y lo explica muy claramente en lo que es traslado de creencia, en donde lo que hace el sujeto es trasladar la creencia de un lugar a otro para desentenderse de creer en algo. O sea que la creencia ahí está usada para no enterarse de algo. Bueno, nada, tenés miles de formas de negar la realidad, y es impresionante cómo Freud, a partir de eso, no solo deduce escenarios, sino también estructuras. Nada, a mí me sorprendió, digamos, a cada paso que avanzaba era una nueva sorpresa, porque jamás lo había leído a Freud así, nunca. Y la verdad es increíble porque él todo el tiempo habla de esto, ¿no? Claro, en los temas que vas desarrollando en relación a la significación del término credulidad, cuando pasás por el hipnotizado y el hipnotizador, el niño y los padres, el enamorado de su partener, y hablas de un nuevo par, que es credulidad de la masa, creencia del líder. Acercando un poco... Creencia del líder, sí. En esta herramienta diagnóstica, ¿no? Bueno, a ver, todas las formas de creencia que él venía planteando, por ejemplo, la creencia onírica, eran creencias que partían de la percepción, digamos. El sujeto cree en el sueño porque lo ve. Qué sé yo, por ejemplo, hay una frase de Freud que dice, tocamos la rosa vista, como que estamos soñando y creemos ver porque lo estamos vivenciando, pero lo estamos vivenciando desde la mirada. Lo que tiene de particular la credulidad es que ahí no estamos creyendo en algo que vemos, sino en algo que oímos. El sujeto toma lo que viene desde el oído y lo hace realidad, ¿no? El ejemplo del vínculo hipnotizado y hipnotizador es maravilloso en ese sentido, ¿no? Uno piensa en alguien que recibe la orden de no puede mover su brazo. Es su cuerpo. Y hace fuerza y no lo puede mover. O sea, fabricó una realidad en base a algo que escuchó, ¿sí? Bueno, eso mismo Freud lo utiliza en Psicología de las Masas y Análisis del Yo para plantear el vínculo entre la masa y el conductor, ¿no? Cómo adhiere y le pone sus ideales en la creencia en su propio inconsciente, ¿no? Sí, a ver, tiene la fuerza de hacerlo realidad. La gente no pide pruebas, ¿no? Cree que es realidad lo que el otro le dice. Esa es la credulidad, ¿no? Si querés, podés marcar la distancia que hay con la creencia en la realidad. La creencia en la realidad, ese acto de pensar, percepción y signo, examen de realidad, ese es el discernimiento. No hay forma de hacer una masa entre un grupo de sujetos con creencia en la realidad. Podrán
parecerse los pensamientos, asemejarse, pero cada uno va a tener su particularidad. Es imposible hacer uno con eso, ¿no? En la credulidad no. En la credulidad hay algo que es oído y hecho realidad. De ahí que, bueno, el planteo de Freud es en el vínculo hipnotizador, niño-padre, y no descartemos que es central, enamorado-partener, ¿no? O sea, esa forma de hacer realidad lo que el otro dice, ¿no? Claro. Sin cuestionarlo. Que por suerte después lo podemos transformar en transferencia, ¿no? Bueno, tiene sus vicisitudes. Tiene sus vicisitudes. Fuiste al punto, porque bueno, a ver, ¿qué se dice? Esto es lo que a mí también me impresionó a medida que me metía en el tema. ¿Qué es la experiencia analítica? Dicen que es un transcurso a través de una creencia. Y la clave de eso es la transferencia. La transferencia son diferentes modalidades de creencia, con una particularidad. Cualquier creencia que no sea la transferencia, la que Freud destacó como transferencia positiva, cualquier otra, al analista lo tiene como objeto, no como sujeto. La transferencia negativa, la transferencia erótica, ¿no? La transferencia positiva, Freud le puso muchas fichas como modalidad transferencial, ¿no? Hablaba de que los pacientes cómo podían hacer caso a ciertas intervenciones y a asociar y todo lo demás, que hubiera sido imposible sin la transferencia positiva. Pero ahí hay toda una problemática que conviene ubicar, que tiene que ver con el saber. En esto me voy a poner durante 2 renglones lacaniana, digamos, ¿no? Lacan en el seminario 17 asocia al saber con el goce, ¿no? Con gozar al otro. El uso de ese saber transforma el vínculo en sugestivo. Es imposible que no haya sugestión en la transferencia positiva. Y justamente en Psicología de las Masas lo que él aclara es que ese vínculo, la sugestión, no depende ni de una percepción ni de un trabajo del pensamiento. O sea, no es creencia en la realidad, sino de una ligación erótica. Y fíjense que en el esquema del psicoanálisis él viene a decir, por primera vez hace una crítica, dice que corremos el riesgo de que la transferencia positiva sea de naturaleza subjetiva. O sea, sí, el analista es reconocido como sujeto, pero está sugestionando. Digo, o sea, que vale la pregunta, ¿no? Claro, pensaba que la tremenda diferencia, digo, la transferencia es posible porque los sujetos son plausibles de tener creencias, digamos, ¿no? La gran diferencia es que frente al analista, si ese analista está en posición de tal, no va a ser, a diferencia del líder, digamos, no va a ser uso de ese poder a su beneficio, digo, sino que lo tiene que poner a jugar a beneficio de ese sujeto, de ese analizante, digamos. Claro, y además, no, digamos, creo que es una clara advertencia a qué sería el uso del saber en la sesión analítica. El hecho de que el analista se posicione en un lugar de saber, eso de por sí es sugestivo. Y entonces, atención, porque si tomamos ese camino, la transferencia positiva pasa a tocar el punto de sugestión y entonces
después nos vamos a encontrar con un reclamo erótico, nos guste o no. Ujú. Es impresionante lo que la creencia permite, el estudio de la creencia en Freud y en Lacan, pero bueno, en estos momentos en Freud, en este libro, lo que permite interrogar la clínica. Es impresionante. Cuando vos hablas de creencia, incredulidad y desautorización hacia el padre. Sí. Qué combo, ¿no? A ver, voy un paso más atrás. A ver. Porque llegar ahí es haber planteado primero la problemática de la duda en Freud. A ver, yo durante, creo que hasta que me detuve en estos términos, yo pensé siempre a la duda en la neurosis obsesiva como vacilación. Al ir estudiando, primero me encontré, hay muchas cuestiones que vos viste que el libro las toca y que son centrales, que son cuestiones idiomáticas, digamos. Esto en Freud está dicho desde siempre. El problema es cuando nos encontramos con la traducción, digamos. Nosotros, nuestra costumbre es utilizar si bien lo tenemos como concepto, pero utilizamos en general el término duda como estar vacilando en relación a dos posibilidades. Sin embargo, también está como segunda alternativa, digamos, lo dudo mucho, no lo creo, en donde lo que se juega es no creerle al otro. Bueno, resulta ser que en alemán son dos términos distintos los que se utilizan. Uno se utiliza para la duda incrédula y otro se utiliza para la duda como vacilación. Entonces empecé a rastrear cuál era el término que utilizaba Freud. Todo el tiempo, el término que utiliza es el de la duda incrédula. Por ejemplo, yo me preguntaba por qué en el manuscrito K él pone en relación a la paranoia con la neurosis obsesiva cuando habla de la denegación de creencia, de la Versagen des Glauben. Claro, hasta que pude entender cómo era que lo estaba diciendo él en su lengua. Él estaba diciendo que el neurótico obsesivo no le cree al otro, y eso lo pone en relación con la paranoia. Claro, digamos, claro. Son dos formas de no creerle al otro, ¿sí? Bueno, de hecho él habla, cuando trabaja la cuestión de la duda, habla de en el Tótem y Tabú del fenómeno psíquico de la duda, ¿no? Que es el que inaugura la posibilidad de creer. O sea que en realidad la creencia se inaugura en el aparato psíquico porque el sujeto duda. Antes no existía. De ahí que podemos llegar a esto de el punto que me preguntabas vos, ¿no? ¿Qué pasa con la credulidad y el descreimiento en relación al padre? Exacto. Para decirlo fácilmente, digamos, imaginemos un niño que todavía no está muy capturado por el lenguaje. La verdad es que lo podemos definir como un niño que no está sugestionado. Vos le decís, no, no hagas tal cosa, y es una invitación a que lo haga, ¿no? Ahora, en el momento en donde realmente pasa a ser un crédulo de la autoridad, vos le decís no y para, es automático. O sea, que arranca por ser un crédulo. Ahora, el trayecto que debe realizar es llegar al descreimiento del padre. Lo cual, bueno, nada, habría que hablar un poco más en extenso, es el lugar de percepción, ¿no? Deja de creer en lo que el otro le indica. Hay
quería acotar que la introducción del libro, acá está generosamente escrito todos los términos que fue desarrollando Marcela en el libro en alemán, y está la traducción y las acotaciones. Es increíble cómo este desarrollo que parece, bueno, como está de más, ¿no? Como uno puede pasar sin pasar por aquí. Pero hay un punto en donde uno necesita ir allí, porque el origen de las palabras dice mucho, además del concepto que después vas desarrollando, y la traducción es lo que más llama la atención, que es esto que vos decías, pensar la duda o la vacilación en el obsesivo. ¿Y qué dice Freud cuando dice lo que nosotros repetimos como si fuera la única versión, ¿no? Y creemos. Tal cual, Y tal cual. creemos en la única versión. Tal cual. Estamos convencidos. Exactamente. Sí, sí. Cuando vos hablas de la creencia desde los tiempos de la sexualidad infantil y pensás la realidad psíquica, esto que empezabas a decir, ¿no? Ese fenómeno de la creencia, porque además nos olvidamos de decir por qué el fenómeno, ¿por qué fenómeno? Mira, Freud lo plantea todo el tiempo como algo que solo es posible en la conciencia. En el punto traslado de creencia dice no tiene contraparte alguna en el inconsciente. O sea, la creencia es un fenómeno que tiene una particularidad, es un fenómeno netamente humano. No existe. Vos no decís que el perro es crédulo, digamos, esos son rasgos y todos los derivados de los términos que tienen que ver con la creencia, descrédito, crédito, en fin, todos los términos tienen que ver con vínculos, con lazos humanos, ¿no? Ahora, en lo que toca a la realidad psíquica, ahí hay otra cuestión que también tiene que ver con la lengua, porque en realidad en alemán existe un solo término, nosotros tenemos creencia y fe. En realidad cuando nosotros leemos creencia en la realidad en Freud, tendríamos que traducirlo creencia-fe en la realidad, porque está también la cuestión de la autoridad ahí, que nosotros lo tenemos del lado de la fe, no del lado de la creencia. Pero además, en alemán existen dos términos para nombrar la realidad, ¿no? Wirklichkeit y Realität. La realidad es la realidad pensada, ¿sí? Por eso para Freud fue accesible desde su lengua hablar de la realidad psíquica, porque en realidad él ya tenía un término que concebía que existía una realidad pensada. A diferencia de la Wirklichkeit, que es la realidad de lo que está aconteciendo ahí afuera y que fue traducida, a mi gusto, confusamente como efectividad, ¿no? Realmente con efectividad uno no se está enterando de que Freud está hablando de una modalidad de realidad, ¿no? De ahí el fenómeno de la creencia en el complejo de castración. Es maravilloso lo que plantea. Las ilusas y los crédulos. Sí, en claro. el mismo renglón del complejo de castración. A ver, abrí un poco el enigma, sí. Por favor. El tema. A ver,
hay una sola vez en ese segundo periodo de la obra de Freud, en donde él habla de creencia en la realidad, no como Glauben an die Realität, sino como Glauben an die Wirklichkeit, creencia en la realidad de lo que está pasando allá afuera, y es cuando el niño descubre lo que llama castración femenina, que, convengamos, es una nueva creencia. Sale de la creencia de que todos los seres humanos tienen falo para pasar a la creencia de que, y hay que ver los términos que utiliza Freud. Freud dice que el niño supone que los genitales le fueron arrancados a la mujer, o sea, como algo horroroso, ¿sí? Cree en eso que está allá afuera, en eso que ve. Finalmente, bueno, es un trayecto un poco extenso esto, pero él termina concluyendo que lo convence de la castración femenina es la articulación entre lo visto y lo oído. O sea, ver los genitales femeninos y escuchar la amenaza de castración. O sea que se convence por algo que le dicen y que le hace ver cierta realidad. Por eso es un crédulo. ¿En qué se diferencia la mujer? Entra al complejo de castración sabiendo que está castrada, digamos, no vacila ni un solo minuto, es así. Pero ¿y después qué hace? Típico de las mujeres, nos subimos a una ilusión y nos podemos quedar 50 años. Nace la ilusión. Claro, sí, no, pues en capacidad de ilusión no nos gana nadie, ¿no? Nace la ilusión de que el padre le va a dar el falo y después lo troca porque el padre le va a dar un hijo, digamos, troca falo por hijo. Entonces, la respuesta masculina a la castración es desde la credulidad. La femenina es desde la ilusión. ¿No? Que es todo un tema en Freud, la cuestión de la ilusión, ¿no? La ilusión como creencia, ¿no? Claro. Él dice en El porvenir de una ilusión que la ilusión es una creencia en donde no se toma en cuenta la realidad. O sea, claro. Nada, te garantiza que podés seguir en la ilusión toda la vida, ¿no? Claro. Aunque dice que el destino es su caída, pero para llegar a la caída sostenemos un montón de tiempo. Es posible. Sí. Puede ser bueno, posible. Claro, el fin de análisis tendría que ser eso, digamos, ¿no? Que exista esa caída, que aparezca el convencimiento, que si vos te fijas en cómo lo plantea Freud, es llegar a la creencia en la realidad, la planteada en el proyecto, digamos, ¿no? Aquella que le permita el discernimiento. Claro. Vos hablas de la guerra, bueno, cuando llegás a esta parte se pone difícil. En el entramado de la desilusión también entra la desilusión en lo social. Y ahí aparece el escenario de la guerra. Sí. Tal cual. Esto está relacionado también con la creencia en la muerte propia. O solamente se mueren los otros, ¿no? Bueno, para Freud, el planteo de Freud es que no estamos convencidos de la muerte propia. Y por eso incurrimos en la cantidad de errores que incurrimos, digamos. A lo sumo, llegamos a poder habilitarnos a pensar en la muerte del semejante. Él hace un planteo en relación a, digamos, a la ilusión también de lo que
lo que uno cree que puede dar la cultura, ¿no? Él dice que pensá que de Guerra y Muerte lo está escribiendo en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Claro. Y él lo que dice es, bueno, creíamos que la cultura nos había dado los medios para no caer en una nueva situación como la actual, como la guerra que estaban atravesando. Y sin embargo, otra vez las pulsiones indomesticadas, y es muy interesante el planteo que hace incluso de la posición de los intelectuales, de los científicos ante la guerra, ¿no? Es la única vez, pero bueno, es un texto de divulgación, en donde habla de la creencia en el campo del inconsciente, ¿no? Porque dice, el inconsciente no cree en la muerte propia. Es la única vez en toda su obra, pero bueno, calculo yo que tratándose de un texto de divulgación, puede ser porque en realidad, bueno, quien no estaría creyendo en la muerte propia, en el inconsciente, en tal caso no hay inscripción, no podría haberla, porque cuando uno se muere ya está, no hay más posibilidad de inscribir nada. Claro. Pero hay algo de el no querer saber nada, que eso es yoico, no es del inconsciente, ¿no? Claro. La credulidad o la incredulidad en la muerte propia está relacionada con la castración, ¿cierto? Claro, tal cual. En realidad lo más cercano que tenemos a poder entender la muerte es la castración. Y la creencia, esto no sé si tiene que ver con el libro, pero sí tiene que ver con tu pensamiento y con tu investigación, ¿no? Los neuróticos somos creyentes, ¿viste? Al fin y al cabo, en algo creemos. Sí. ¿Es un estilo de fenómeno también la creencia en el inconsciente? ¿Cómo pensás esto? Porque el fenómeno es hacia afuera, ¿no? Pero la creencia, ¿en qué sería? ¿En el inconsciente? ¿En el amor? ¿En el significante? Bueno, ya estaríamos en términos lacanianos. Lo pongo por autor. Pero sí, tenés razón, es así. Porque tal cual. Porque uno también se va desilusionando de las cosas a medida que va avanzando el análisis, uno se desilusiona de las creencias que tenía. Y hay un tiempo de deshacimiento, pero después es necesaria la creencia. Tal vez no tan ilusa. Sí. No, yo creo que es imposible, la creencia en la realidad como función es constitutiva del yo. Es una forma de articular algo, o sea, suponer que uno puede terminar un análisis y no ser más creyente de nada es ilusorio, digamos, es algo que no... ¿no? ¿Qué tipo de sujetos seríamos? No sé, no lo tengo muy en claro. Sí hay que ver qué lugar se le da a la creencia, ¿no? Por ejemplo, cuando Freud trabaja un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, él dice que un sujeto investigador, como fue Leonardo, él no puede creer que se hayan mantenido creyente en religión. O sea, un espíritu investigador no puede tener el límite de una creencia. ¿Y qué es lo que plantea para Leonardo? Que Leonardo fue más allá del padre.
que superó en su obra al padre. Y aclara, no en sus síntomas, pero sí en su obra, ¿no? Y da como segunda opción, digamos, lo que ocurre cuando alguien, viéndose desvalido, apela a un ser supremo que lo proteja de por vida desde su omnipotencia, digamos, ¿no? O sea, mantenerse creyente. Mantenerse creyente a ese nivel es mantenerse infantil, ¿no? Es no querer ir más allá. Ahora, todo el periodo de un análisis, desde ya que es el periodo de sostener una creencia. Vos decías en el inconsciente, ¿en quién? Esa sí te la voy a responder desde Lacan, digamos, ¿no? Lacan lo plantea muy claramente, digamos, cómo entra el sujeto a un análisis, cuál es el punto de ubicación, el discurso del amo, dice, o sea, en ese sentido, el analista va a encarnar en tal caso, va a ser las veces del inconsciente. ¿Cómo es ese otro? Y es un otro completo y consistente. ¿Y qué tiene que permitir el trayecto de un análisis? Que el sujeto pueda soportar un otro incompleto e inconsistente. ¿Y qué querría decir eso? Responsabilizarse. No tener la expectativa de que hay un otro que lo pueda cubrir, ¿no? Bueno, la verdad, sí. No, pensaba que, y solo reconociéndolo inconsistente, ¿no? O ahí en falta, reconociéndolo de ese modo, se puede ir más allá. Sin duda, tal cual. Y eso, mirá, si vos querés, está presente en la función de los padres, qué sé yo, por ejemplo, a mí me encanta la definición que da Winnicott de el lugar de la madre suficientemente buena. ¿Qué quiere decir? Que no es completa, que no es total, que deja todos los vacíos necesarios para que el chico se pueda armar un lugar. Bueno, esto es lo mismo, digamos, ¿no? Va a tener que soportar que el otro sea incompleto e inconsistente para que el sujeto tome su propia responsabilidad. Yo sé, María Marta, que son muchísimos temas porque es un texto muy extenso. Es extenso, pero bueno. Estás haciendo un trabajo impresionante. Es que, viste, uno cree que puede decir todo, pero en realidad dice todo lo que puede decir, nada más. Pero vamos a decir algo que sí podemos decir, que vos vas a hacer con este libro una apuesta, un acto. Y bueno, sí. Quiero que lo cuentes a quienes nos escuchan, porque la verdad que es una gran alegría, sobre todo en esta época en la que estamos transitando. Sí. Voy a llevar adelante una diplomatura dentro de la Universidad Kennedy, que es donde yo estoy, que se llama la Clínica Psicoanalítica Freudiana a la luz del fenómeno de la creencia, diagnóstico y de la cura. En realidad lo que a mí me interesa poder mostrar es cómo Freud utilizó la creencia en la clínica. La verdad que es impresionante cómo él va describiendo, conforme a la modalidad de creencia del sujeto, él va diagnosticando, digamos. En las primeras entrevistas, desde las primeras entrevistas, digamos, ¿no? Por esa modalidad de creencia. Y es impresionante cómo él lo utiliza como herramienta, digamos. Por eso, para mí la intención dentro del libro y dentro de lo que va a ser la diplomatura es que se pueda escuchar esto, el valor clínico. La teoría psicoanalítica
es para la clínica, digamos, ¿no? Es para poder interrogar la clínica. Claro. No es una teoría sociológica, ni que haga aportes No. antropológicos, pero sí hace aportes a lo social. Y creo que Sí. contanos un poco tu conclusión en relación a esta investigación, al sujeto y la sociedad. Sí. A ver, Freud, hablamos recién de guerra y muerte, él ahí dice brevemente algo sobre lo que él llama la educación hipócrita, que es la educación que no atraviesa esto. No sé si te acordás, Lacan hablaba de aquellos sujetos en donde la palabra era como el agua por las alas de los patos, seguía de largo, ¿no? No lo atravesaba de ninguna manera. La educación hipócrita es esto, la persona pone la cara, pero en realidad la cultura no lo atraviesa. Creo que una de las formas en que él tuvo de pensar la sociedad a partir de la creencia tiene que ver también con eso. Digamos, cuando Freud habla de creencia en la realidad, habla de un sujeto implicado y pensante y en acción, ¿no es cierto? Que actúa, pero que lo hace desde su discernimiento. Cuando nos dejamos masificar en la versión que sea, nosotros estamos entregando esa capacidad. Y de hecho tenemos una sociedad más débil, una sociedad menos preparada para las dificultades, porque es una sociedad que no se está pudiendo sostener en sí misma, ¿no? Creo que esa es la enseñanza más grande que da interrogar a Freud desde su perspectiva social, ¿no? Sí, me haces acordar a Agamben cuando dice que en la época actual, y en la época actual del siglo anterior, ¿no? Nos han robado la posibilidad de hacer la experiencia. Entonces, ¿no? de estar atravesados por la experiencia. Entonces se nos va la historia, con eso se nos escapa la historia. Nos queda solo creer en lo que nos dicen que es la vida. Tal cual, que es credulidad, ¿no? Claro. Si solo va a ser algo sostenido en la palabra del otro. Ahora, ya que estamos, yo te puedo hacer una pregunta a vos. ¿A mí? ¿Cómo te resultó hacer el prólogo? Porque es maravilloso, pero no nos dijiste ni media palabra. No, es que hay más de medias palabras que podría decir. Pero bueno, para mí fue investigar con vos. Digamos, es meterme en los vericuetos por los que a vos te iba llevando tu deseo y casi como espiando hacia dónde ibas. Era una suerte de entrada y salida, ¿no? Como en Banda de Moebius. Entrar en lo que vos decías y poder decir algo de eso sin repetirme. Pero bueno, fue un aprendizaje. Realmente fue la primera vez que me encuentro con un libro que lo digo con todo el honor que me surge de haber escrito el prólogo. Es un libro que te pone a trabajar, que me dio trabajo, pero en el buen sentido del término, ¿no? En el poner a trabajar la pulsión. Y que es difícil quedarse con un concepto. Es un libro para meterse. Todas las veces que uno quiere recordar algo, saber algo, bueno, es volver a meterse. Realmente fue un hallazgo para mí este encuentro.
Y me alegro muchísimo que Muchas te pongas a gracias. trabajar otra vez, ¿no? Con otros. Porque Sí, se trata de eso. no sabes cómo lo espero, porque además, si hay algo que quisiera, es poder debatir con otros la investigación. Viste que si no es como que te quedas hablando solo. Bueno, hiciste la investigación, ahora querés que los demás te interroguen, te cuestionen, te digan, ¿no? Claro. Esto, Realmente es algo que lo espero. contanos cuándo comienza, en qué términos, bueno, por supuesto virtualmente, ¿no? Contanos un poquito. Claro. Comienza el 21 de agosto, van a ser 12 clases los días viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y por supuesto, vamos a estar trabajando en forma virtual. La idea es que además las personas puedan ir haciendo por cada periodo breves trabajos prácticos como para poder ir también cada uno articulando su posición, ¿no? Me parece que puede llegar a ser una experiencia muy interesante porque es realmente una perspectiva que refresca la intervención clínica, te permite verla sin tanto temor, en el sentido de que uno muchas veces cree, bueno, en las primeras entrevistas y el inconsciente, y si no aparece, ¿y yo qué hago? Y todo lo demás. Y la verdad que desde el fenómeno de la creencia es distinto cómo se lo piensa, ¿no? Claro. Ujú. Claro, no queda uno adivinando o pensando qué le digo si me dice. No, claro, tal cual. Y además es impresionante, como es algo del orden de un fenómeno, está a la mano. Digamos, lo podés ver, queda a la vista, ¿sí? La modalidad de creencia de alguien se exhibe en cada uno de nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, la gente se puede inscribir en la universidad, en la página de la universidad, ¿cómo es? Hay un mail al que se pueden dirigir que es cursos@kennedy.edu.ar, que es en donde pueden hacer las averiguaciones y la inscripción. Y no hay requisitos, digamos, del estilo tener el título. Es para estudiantes avanzados o profesionales del campo de la salud. Ah. Ujú. Y es una diplomatura. Contanos un poco, ¿qué es una diplomatura? Y es especializarte en algo en particular. Digamos, la idea es que la persona de ese tema salga especializado, ¿sí? Que logre el tratamiento del tema lo suficientemente profundo como para poder trabajar y pensar desde ahí, ¿no? Claro, Esa sería la idea. Que le quede como la herramienta a la mano, ¿no? Ujú. Tal cual, tal cual. Claro, Y es que en realidad yo creo que el fenómeno de la creencia es eso. Tal cual, sí. Una herramienta diagnóstica. El fenómeno de la creencia es eso. Tal cual, tal cual. Qué lindo. Y después, bueno, queda que eso queda el porvenir, que es presentar la creencia en Lacan, ¿no? Ah. De acá a un par de años, María Marta, te voy a estar llamando para otro prólogo. Y si con este di vueltas, agarrate, ¿viste? María Marta, yo te aconsejaría que ya vayas investigando sobre el tema, así se te hace un poco. Vas a la par de Marcela, digamos. No sé si llego, pero porque me parece que Marcela tiene una metodología de trabajo que no puedo. Vos me conocés, Vivi, cuando yo un empiezo poquito rigurosa, ¿no?
Yo siempre empiezo un curso diciéndole a la gente, cuando les presento el programa, porque además me encanta hacer los programas de estudio y todo eso, entonces yo les digo, bueno, acá tienen el programa. Que yo lo vaya a respetar es una ilusión. Pero ustedes me pueden decir... Es una expresión de deseo. Claro, tal cual. Pero el que avisa no traiciona. Claro. Así que, Marcela, ojalá que sea un lindo encuentro la diplomatura, que puedas transmitir todo esto que estuviste investigando, porque si el psicoanálisis no ha muerto, es porque seguimos creyendo en el inconsciente. Uh-huh. Y tenemos que dar cuenta de esto, ¿no? Yo les quiero agradecer este espacio, la verdad que ustedes son muy generosas, muy generosas. Les agradezco muchísimo porque es un placer poder estar con ustedes en este espacio y es un placer poder transmitir a través de este medio lo que uno va investigando, ¿no? Es una alegría investigar, es una alegría presentarlo, y ustedes realmente dan esa chance, la chance de poder llegar a los otros. Se los agradezco muchísimo. Eso te iba a preguntar, Marcela. ¿El libro está ya disponible, ya está distribuido? ¿Se puede en algún lugar en particular adquirir? El libro se puede leer a través de la editorial Antigua. Ajá. Bien. A través de la editorial, que además Juan Manuel Corbeta, genio, los va a atender a todos. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Alcanzaron, perdón, porque esto no se alcanzó, se terminó en tiempos previos a la pandemia. ¿El libro? Sí, lo ve. ¿El libro? Sí. La presentación fue en noviembre del año pasado. Ah, en noviembre. Ah, sí, ahora recuerdo. Por eso, pero no fue un tiempo mucho antes, por eso yo recordaba. No. Bueno, ha sido un gusto, Marcela. Se nos ha pasado la hora hablando de la creencia. Lamentablemente nos faltaría el cafecito enfrente y seguir hablando. Es cierto. El deletivo. Esperemos que llegue pronto. Bueno, muchas gracias. Ay, sí. Será hasta una próxima, Marcela, y nosotros nos despedimos con otro tema de esta obra de Alan Parsons, freudiana. Y nos vemos el próximo miércoles, María Marta. De acuerdo, Vivi. Hasta el miércoles. Chao. Gracias, Marcela. Un gusto. Chao. Chao. Suppose I were to tell you that the meaning of dreams is not all that it seems, and the ultimate truth is a lie. And you are just a puppet who can dance on a string. Do you feel anything? Would you laugh? Would you care? Would you cry? But the meaning of life is a mystery. How can anyone disagree? And the music of life is a symphony which we play in a minor key. I am a mirror, looking at me you see yourself. I am a mirror, every face is someone else. Look at me smile and you're the clown, and if I dance you turn around. Look in my eyes and see your tears until the music disappears.
So if you are confused and don't know which way to go, you will certainly know from the moment we live and we die. And if it's all a crazy game you don't wanna play, tell me what can you say? It's a joke, it's the truth, it's a lie. But the meaning of life is a mystery that we don't understand so far. And the music of life is a rhapsody if you're happy the way that you are. I am a mirror, I am a mirror. Looking at me you see yourself. I am a mirror, I am a mirror. Every face is someone else. Look at me smile and you're the clown. And if I dance you turn around. Look in my eyes and see your tears until the music disappears. And the meaning of life is a mystery, though we live it from day to day. But the music of life should be harmony, so that